Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos con la palabra de Dios en nuestra prédica, sin tener la congregación presente, pero por lo menos sabemos de que vamos a poder escuchar. Así que quiero comenzar la prédica hoy día con un momento de oración. Padre, gracias por hoy día, gracias por la presencia, por lo menos a través de este medio del Señor, de predicar y recibir tu palabra, esperando, Señor, que tú estás con tu mano de protección sobre cada uno de nuestra congregación, no solamente en la parte de salud física, pero también la parte del ánimo, la parte económica, la parte de la familia, esperando, Señor, que cada uno está gozando plenamente de tus bendiciones en sus hogares, y pedimos, Señor, que pronto se termina esa restricción y estamos de vuelta a congregarnos. Bendice el mensaje hoy día en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje hoy día es que nadie os engañe. Yo sé, si yo preguntara a la gente cuántos de ustedes una vez ha sido engañado por una persona, yo creo que todos tendríamos que levantar la mano. Y cuando uno se está engañado, obviamente no es algo que le da ni orgullo, ni quiere ni siquiera presentar. No quiero decirle a la gente cuántas veces he sido engañado por alguien pidiendo ayuda o otra cosa, y resulta que no quiero decirlo porque la gente va a pensar que yo soy medio tonto. Pero yo creo que cada uno tenemos la tendencia de aceptar el valor de las palabras o la situación que uno nos está contando, y aceptando para tomar nuestras determinaciones. Yo me acuerdo una vez alguien en La Serena se acercó a mí y está enfrente de mi casa y presentando como alguien que yo lo conocía. Yo no me acordaba de él, pero me conocía mi nombre. Hola, pastor de Dios, gusto verlo, tanto tiempo, etc. Y después me contó una larga historia, una historia que estaba sin plata y necesitaba una graduación en su instituto de INACAP en La Serena. Así que tocó mi corazón, yo quería ayudar, entonces saqué mi billetera y por lo poco que yo tenía, yo ayudé al joven. Y yo no habría sabido si era verdad o no hasta que yo fui a su graduación supuesta. Y cuando llegué a INDECAP me dijo no había ninguna graduación, no era el tiempo del año. Y después cuando yo fui a la dirección que me había dado a su casa, fui a tal dirección y no existía. Ya entre dos casas que existía, y me di cuenta tonto, digamos, yo había ayudado a esa persona. Ahora, nadie quiere estar engañado, pero muchas veces nosotros vemos de que nosotros recibimos noticias, internet, televisión, WhatsApp y todo lo demás, y tenemos la tendencia de pensar que todo lo que estamos recibiendo es a la vista, todo absolutamente verídico, todo honesto y todo. Pero que en el mundo, vamos a tocar un tema hoy día en Segunda de Tesalonicenses, si quiere buscar, vamos a estar en los primeros 9 versículos de capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, de que Pablo está hablando sobre a los cristianos que estaban en el error de pensar que ya estaba entrando en el tiempo de la tribulación. Ellos habían aceptado cierta información pensando que era de Pablo y que ellos estaban en una situación muy, muy difícil, y fueron engañados. Pablo va a arreglar, en un momento vamos a leer. Pero yo quiero también tocar el tema de lo que está pasando, porque mientras que todos están mirando todos los días la cantidad de hospitalizaciones por el corona, cuántas muertes, todo lo que está sucediendo, y nosotros tenemos la vista en hay una pandemia que está pasando. Pero yo he escuchado muchas opiniones si esa pandemia viene de Dios, si esa pandemia es un castigo, etcétera, etcétera. Yo quiero mirar la situación del mundo, no de Chile, pero del mundo, desde el punto de vista de la Biblia, esperando que podamos tener un poco de perspectiva en lo que está sucediendo, que ayuda también a nuestras actitudes en medio de todo esto. Yo estaba escuchando a un pastor de esta semana que hablaba sobre lo que se llama la técnica de la dialéctica hegeliana. Dialéctica hegeliana. Lo que era para un filósofo alemán que decía que problema, reacción,
solución. Eso es lo que hace la gente que quiere hacer grandes movimientos en esas tres cosas. Hay un problema, hay una reacción y hay una solución. Ahora, eso vamos a empezar a tocar un tema del grupo que se llama globalistas. Seguramente ya has escuchado de globalistas. Y voy a poner un globalista en ese sentido. El libro de Génesis, capítulo 11, está hablando sobre una situación que nosotros conocemos como la Torre de Babel. Había un gran personaje de la historia que se llamaba Nimrod. Y Nimrod era poderoso, dice cazador ante Jehová. En otra palabra, era una persona que estaba en contra de Dios. Y él tenía un plan de unir todo el mundo a través de esta torre. Un solo mundo, un solo gobierno y un solo gobernante, que sería Nimrod. Dios sabía lo que estaba pasando. ¿Quién paró la edificación de la torre? ¿Y quién puso divisiones entre naciones? Sino el mismo Dios. Dios bajó, vio lo que está pasando, confundió los idiomas y cada uno se fueron, estableciendo naciones, sociedades. Entonces, cuando uno dice que Dios está en contra de naciones, está equivocado, porque básicamente la Biblia dice que era Dios que inició las diferentes naciones. Entonces resulta que los globalistas son los que quieren retroceder y volver a cumplir lo que no pudo el Nimrod, que es unir todo el mundo en un solo mundo, un solo gobierno y un solo gobernante. Y resulta que dialéctica hegeliana, que significa problema, reacción, solución, los globalistas tratan de promover una crisis a nivel mundial, ver la reacción negativa, la gente gritando por ayuda y recibir una solución que normalmente es mayor control del gobierno sobre la gente. Entonces, primeramente ellos van a presentar terrorismo, ¿cierto? Los ataques a las Torres Gemelas. O van a hablar de calentamiento global, que todo el mundo se está destruyéndose si no hacemos algo. O una pandemia que está matando miles de personas. Cualquier de esto o otra crisis. Después, la segunda parte de esa estrategia, esa técnica dialéctica es la reacción. Y siempre hay los traficantes de miedo, lo que promueve el peor escenario, hospitales colapsados, el agua subiendo en las montañas. Está hablando de todos nosotros con explosiones. Entonces empieza a tener toda la gente escuchando las noticias 24/7, está en el internet, está recibiendo comentarios, etc. Y ¡ay de nosotros!, dice. Oh no, vamos a morir todos. Y después alguien tiene que hacer algo rápido. Entonces, cuando la gente llega a ese nivel de miedo, que a propósito la Biblia nunca está promoviendo el miedo, solamente el temor del Señor. Pero mientras que están promoviendo que todos quédense asustados, ese es el fin del mundo, ese va a pasar, no vamos a sobrevivir, nuestros parientes se van a morir. Entonces, cuando uno está promoviendo esto a todo lo demás, todo tiene miedo. Y en ese miedo está después, quien que sea, arregla el problema y ceden el control, ceden sus libertades a la gente que van a supuestamente sacar el problema. Entonces hablamos de esto que siempre termina con mayor control gubernamental de nuestras vidas. Y hablando de esto, esa pandemia que salió, yo estaba en Estados Unidos y no había escuchado nada hasta como a fines de enero, quizás entrando en febrero, empecé a escuchar en China, después Italia, después España, después Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y todo lo que está sucediendo, sin entender de que los globalistas ya habían proyectado esto. No tengo la evidencia y nada para decir que ellos mismos lo hicieron, pero por lo menos sabemos de que uno de los más grandes globalistas, no voy a mencionar su nombre, que él hizo una película por Netflix que se llama La Próxima Pandemia.
Y en esa película de noviembre de 2017, esta película de Netflix, La próxima pandemia, hablaba de un virus como corona que iba a salir de Wuhan, China, que iba a salir del mercado húmedo, digamos, donde se venden animales exóticos, donde iba a cruzar de un animal a los seres humanos y el virus iba a ser 10 veces más mortal que el gripe, es decir, la influenza. Y resulta que ellos ya estaban, y presentó, ya película salió en noviembre de 2019, antes que existía el virus de corona. También ellos, habían otras ocasiones cuando ellos están teniendo reuniones hablando de el evento que se llamaba Pandemia, evento 201 en la Universidad de Johns Hopkins. Está por el mismo globalista, se está promoviendo que iba a suceder. El Congreso en Estados Unidos en enero, cuando ni siquiera había como 100 casos en el mundo, ya está haciendo un plan de ayudar por la parte económica en Estados Unidos. Sabemos también que en Davos, Suiza, donde los más ricos se están reuniendo, que ellos ya estaban hablando de esto. En otras palabras, por 2 años por lo menos, antes que salió el virus, el mundo de los ricos ya sabía lo que iba a suceder y está aprovechando esa crisis, ese problema. Después, medios de comunicación, gobiernos, etcétera, están promoviendo como traficante de miedo, y resulta que la gente está pidiendo ayuda, entonces están aceptando el control de nuestras vidas. Ahora, busque en su Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, usando el evento para aún estudiar esta porción de la Biblia. Pero capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejes que las noticias y todo el miedo nos mueve de nuestro modo de confianza en el Señor. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Alguien había mandado una carta fraudulenta en nombre de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otro hermano estaba, un traficante de miedo, tratando de promover de que el rapto ya sucedió y que ellos estaban entrando a la tribulación. Versículo 3. Nadie os engaña en ninguna manera, así que no es nada de virtud de ser engañado. Es parte de mi responsabilidad de ser engañado por este joven. Entonces, cuando vemos Josué que fue engañado por vecinos en la Tierra Santa, Dios había culpado a Josué por no haber averiguado la veracidad de la historia. Engaño no es una virtud. Entonces resulta que Pablo dice en muchas ocasiones, no os engañéis, aquí dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es cuando los creyentes o el pueblo de creer está alejándose bruscamente de sus creencias en Dios. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará la palabra Apocalipsis, revelación. Entonces se revelará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, y inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vamos a parar ahí por un momento.
Pero como yo dije, la gente pensaba en la iglesia de Tesalónica era firme. Pablo había escrito una carta, está explicando de que no se preocupa por los muertos porque todos vamos a estar entrando en el rapto juntos. Nadie va a decir que no va a dejar a los muertos atrás. Incluso los muertos ya, su espíritu ya está en la presencia del Señor y nosotros vamos a juntarnos con ellos en la nube. Pero después de esa carta, alguien escribió una carta fraudulenta supuestamente. Alguien era como traficante de miedo que estaba tratando de promover una crisis de pánico entre la gente y la iglesia. Y Pablo tuvo que escribir esa segunda carta para calmar sus ánimos, para decir, no deje que nadie os engañe. Así que deje de escuchar las noticias y empiece a leer la palabra. Entonces resulta con todo esto, vemos de que dice que algo va a empezar a suceder que está tratando el plan de este anticristo. Ahora, entonces vemos ahora que Satanás ya comenzó su plan, hace tiempo comenzó su plan, pero lo que yo veo hoy día es su plan ya está en marcha, en full, pleno ahora. Estamos mirando cosas que en mis 66 años jamás había visto. Problema, reacción, solución, control. Hemos tenido pandemias igual o peor que esto y nunca hemos cerrado las iglesias, nunca había cerrado los trabajos, etc. Pero ahora sí, algo diferente. Quiero, hermano, que mire más allá de que hay una persona que fue contagiada, que está en el hospital. Quiero que mire algo, un evento que está sucediendo a nivel de todo el mundo. Entonces, porque yo veo que el mundo está tragando todo lo que sucede a una vista simple, sin ver quién está atrás de todo lo que está sucediendo. Entonces vamos a ver tres cosas y terminar hoy día, no voy a tratar de alargar mucho. Pero en primer lugar, dice en versículo 3, hay una persona, un personaje como Nimrod en el tiempo pasado. Ahora hay otro personaje y no sabemos su nombre, solamente va a dar una descripción de él. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Ahora, hombre de pecado no nos muestra hasta que podemos entrar un poquito en griego. Hombre, antropos, hombre de pecado, antropos, anomias. Antropos, anomias. El hombre anarquista, es literalmente lo que está diciendo. El hombre anarquista, el hombre contra la ley, el hombre contra lo establecido. Y esto dice después hijo de destrucción o hijo de Apolión. Ahora, anarquista, vemos ¿qué es un anarquista? Viene de la palabra en griego anarquía, que significa sin gobernante. Y según el internet, mirando en Wikipedia, dice que es una filosofía política o movimiento que rechaza toda forma de jerarquía involuntaria y coercitivas. Pide radicalmente la abolición del Estado que considera indeseable, innecesario y dañino. ¿Okay? Mi opinión es que anarquistas normalmente son personas que nunca ha edificado nada, gente que nunca ha construido, gente que no contribuye, solamente ella está consumiendo lo que el Estado le ha dado, así que tiene una cama para dormir, tiene agua potable, tiene todas esas cosas y aprovecha del sistema mientras que ataca el mismo sistema. Entonces, con todo esto, vemos que la necesidad de ellos de destruir el sistema, y aunque hay sistemas y nación y nación, todo que fue establecido bajo el orden de Dios, ellos están tratando de poner en contra de matrimonio, un hombre y una mujer establecido por Dios. Ellos quieren destrozar y decir, no, puede ser dos hombres, puede ser dos mujeres. Entonces, cuando hablamos de este antropos anomias, ¿okay? El hombre anarquista, que es el anticristo, dice en versículo 4, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios. Está en contra de la religión. En un momento voy a explicar por qué. En Daniel 11 dice que este hombre bajo el término el rey, en Daniel capítulo 11 dice este rey, que va a ser rey del mundo, por decir, y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas contra Jehová,
y prosperará hasta que sea consumado la ira. Dice en versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. Versículo 38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, la nueva era, el Yin Yang, pero no el verdadero Dios creador del mundo. Dice que ni del amor de las mujeres, que algunos piensan que él va a ser como homosexual. Pero también dice el libro de Romanos, capítulo 1, hablando de este mismo, Romanos 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, un Dios creador, soberano, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, que la religión de él es deshacer de un Creador, deshacer de un Dios supremo, y resulta que vamos a estar hablando de que Dios está entre nosotros, humanismo por si acaso. Después dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, y después se está hablando sobre que por eso de aceptar la mentira, el anticristo, desde la verdad, Cristo va a entrar en homosexualidad, hombre con hombres y mujeres con mujeres. Ahora, uno de los grandes anarquistas políticos, digamos, en la historia, se llamaba Karl Marx, donde viene marxismo, y en el país de Rusia, y cuando ellos estaban promoviendo disturbios contra los zares, tanto en otros países aquí en nuestra zona o región, donde había un país que estaba funcionando bien, etcétera, pero estaba promoviendo descontento de la gente, no tienes, está aprovechando, etcétera, promoviendo caos, promoviendo protestas, anarquismo. Entonces Karl Marx, para poder lograr su plan, tuvo que eliminar o desconectar o desactivar la iglesia de Rusia. ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué no deja que la iglesia no está molestando a nadie? Pero por simplemente esa razón. En Romanos, nuevamente capítulo 13, la razón por qué la iglesia es el enemigo es lo siguiente. Mientras ellos tratan de destrozar el sistema del gobierno malo, ¿qué es la actitud de los cristianos en cuanto a este problema de gobiernos que no son buenos? Y dice Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma bajo Nerón, que obviamente es un totalitario, digamos, un imperio muy duro, y eso es lo que dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Okay? Entonces, lo que está diciendo Pablo a los romanos bajo Nerón: sométese a la autoridad. Así que no hay cristianos que deben estar en protestas, no hay cristianos que deben estar promoviendo anarquismo. Entonces, Pedro dice lo mismo, y también en tiempos de los judíos en dificultades. Y el mensaje de Pedro, capítulo 2 de 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Entonces, tanto Pedro, tanto Pablo, también Pablo dijo en 1 de Timoteo, de que los cristianos deben ser ciudadanos obedientes y no promoviendo ese caos, anarquismo que estaba siendo promovido. Entonces, esta persona que está hablando, el antropos anomias, el hombre anarquista, el anticristo, en Génesis 3:15 está hablando sobre la primera profecía de él, y está en capítulo 13, versículo 15, cuando es la primera profecía de la Biblia, y Dios está hablando con la serpiente, que sabemos que es Satanás. Entonces, en su conversación y castigo a Satanás, dice lo siguiente: y pondré
hablando Dios, yo pondré enemistad entre ti, Satanás, o la serpiente, y la mujer. Ahora, puede ser que la mujer es en general contra la serpiente, pero aquí es una referencia entre Satanás y una mujer en particular que vamos a ver por el resto de la Biblia, que es la María. Y dice que, y voy a poner entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya habla de la simiente de María, es decir, el nacimiento virginal o Cristo. Voy a poner enemistad entre Satanás y la mujer, entre la simiente de Satanás, su descendiente, por decir, si hubiera un descendiente de Satanás, va a ser el anticristo, porque aquí lo llama el anticristo, tu simiente, o la simiente, tu simiente y Cristo como la simiente de la mujer. Entonces, tenemos esto que está sucediendo, que el anticristo está tratando de unir el mundo. Lo trataba de hacer bajo Nimrod y también en los 4 reinos de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y ahora vemos que está tratando de ahora volver a unir tanto Europa, Sudamérica, Norteamérica, África, todos en un solo mundo, un solo gobierno, un solo gobernante, que será la simiente de Satanás o la bestia de Apocalipsis, o aquí llamamos a él el hombre antropos anomias, el hombre anarquista. Entonces resulta que vemos que cuando un país no somete, va a ser un gran problema. Ya como en nuestros días el país de Suecia decidió no ceder al mundo, no tenía cuarentena, no cerró todos los locales, dejaba a la gente voluntariamente seguir o no seguir, su economía siguió fuerte. Y resulta que no había tanto muerto como se esperaba, no había un colapso de sus hospitales y el virus pasó mucho más rápido, y como los resultados eran mejor que los países que están cerrando todo y la gente está muriendo y todo, entonces la presión es grande porque hay un país que se atrevía de no someterse al mundo. Yo veo que está tratando de poner todos los países en el mismo saco. Así hace un año Chile, un país estable, próspero, que estaba todo bien, sin protesta, etc. Pero era como un aguijón, porque lo demás está en protestas civiles, etc. Entonces tenían que, y gente externa a Chile empezaron a promover primeramente las protestas, y ahora también con el virus, que la economía chilena, la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una vez que el mundo está en desastre económicamente, puede iniciar el control económico mundialmente por los más grandes ricos. ¿Qué es lo que quieren ellos? Ellos, como agentes de anticristo, están promoviendo un solo mundo, un solo gobierno, buscando qué gobernante, y ese va a ser que Satanás pone el anticristo. Entonces, lo que pasa es que lo que yo estoy mirando hoy en día, que hay un gobierno de sombra, un estado profundo, como yo dije, que son la gente globalistas que no se somete a las naciones locales, su dinero le pone arriba de todo, puede ser lo que quiere y no pasa nada, y ellos saben que el poder está en sus manos y no en los presidentes, etc. Y ellos dictan a los presidentes lo que puede ser y lo que no puede ser, y todo el mundo calladito. Entonces resulta que yo he visto que, aunque ese plan de Satanás siempre es de unir el mundo para un solo gobernante, estamos pasando hoy día cosas que jamás había visto en mi vida. Un mundo unido, no por la política, un mundo unido por temor a una enfermedad. Iglesias cerradas, nunca he visto iglesias cerradas, gente sin permiso a trabajar, poblaciones cediendo control de sus vidas y sus familias, vecinos acusando a vecinos por no cumplir con el protocolo. Así que un auto pasó enfrente de nosotros un día cuando había culto todavía y dice: no, ustedes no pueden tener culto, voy a llamar a los carabineros porque ustedes están en contra de la gente, va a contagiar todo y vamos en cuarentena por ustedes. Y, lo que no dijo este vecino. Entonces resulta que vemos cosas que ya es el nuevo normal, va a suceder. Nunca vamos a volver a lo que tuvimos el año pasado, porque de crisis en crisis va a seguir sucediendo para volver a tener más y más control cada vez. Era un experimento, a mi parecer, de los globalistas y resultó mejor que esperaba.
Entonces, ahí vamos rumbo hacia un mundo conquistado. En Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, habla de cuando comienza la tribulación, un hombre sobre un caballo blanco, y ese es un falso Cristo que va saliendo a conquistar con arco pero sin flechas, porque no va a ser por guerra, sino por control políticamente lo que vemos está sucediendo ahora. En el libro de Juan, capítulo 5, ya Cristo ya mencionó lo que va a suceder. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad, hablando Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que ustedes, los judíos, no quieren venir. Yo soy el Mesías, yo soy el buen pastor, venga a mí. Y dice, versículo 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, está hablando del antropos anomias, el hombre de pecado, el anticristo. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, lo que pasa es que Cristo ya ha dicho que el mundo rechazó al príncipe de paz, pero cuando viene el falso príncipe, cuando viene el rey de Daniel, cuando viene el antropos anomias de 2 Tesalonicenses, bestia, la bestia que viene en el libro de Apocalipsis, cuando él viene la gente va a aceptar porque, ay, ayúdanos porque no queremos morir, y va a venir un hombre que va a dar la solución. Puede ser que tiene la vacuna, puede ser que tiene la solución de la plata, si solamente recibe una marca en su mano, todo va a solucionar y el mundo va a tragar. Ya el mundo va en esa dirección. Lo que pasa es que hay una paradoja aquí, en el misterio de iniquidad. Bueno, habla del misterio de iniquidad, versículo 7 de 2 Tesalonicenses. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio, en griego misterión, y iniquidad, de nuevo volvemos a la palabra anomos, es decir, anarquismo. Entonces, el misterio de anarquismo ya está en acción. El plan de Satanás ya está en acción. El plan del anticristo, aunque él no ha aparecido todavía, su plan ya está en marcha. Y como está en marcha, entonces vemos de que es como una paradoja, porque quiere deshacer del sistema. Entonces, anarquistas, no queremos gobiernos, pero eso no es verdad. Los anarquistas quieren control. Ellos quieren derrumbar el sistema anterior y tener su propio sistema, su propio gobierno, su propio control. Los jóvenes y otros que están llevados por el movimiento no piensan, son títeres, están llevando por gente atrás, porque la idea es derrumbar el sistema y crear un sistema que va a someterse al anticristo. Y eso, como yo dije, que en Rusia ellos tienen que desestablecer el sistema anterior y después establecer un propio sistema. Y eso es lo que yo veo que está haciendo ahora por todo el mundo. Y ellos dicen, cuando ellos van a proponer los controles, es para nuestro propio bien. Ellos van a decir que lo que pasa es que nosotros, los ciudadanos, la gente, somos tontos. ¿Cuántas veces alguien me explicó exactamente lo mismo cuando llegué de Estados Unidos, que debo hacer esto y esto y esto? Yo ya había sabido, escuchado tantas veces de allá, pero cada vez me está tocando como si fuese un niño de quinto básico. Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Ellos están operando para nuestro bien. Ustedes no saben cómo cuidarse, así que vamos a cuidar por ustedes. Eso pasa en Nueva York, se llama un estado niñera. Y como el gobernador de allá, él dice, no puede tomar bebidas con azúcar más de cierta cantidad, porque ustedes van a ponerse muy obesos y no saben cuidarse solo, así que vamos a controlar hasta lo que está poniendo en su boca. Eso es lo que sucede en Nueva York. Vamos a controlar su vida, aunque en Nueva York es un desastre, más doble las muertes que está sucediendo en el país, está pasando en Nueva York, y son los más controlados. Porque ese se llama, es para nuestro propio bien. Todos los controles que están poniendo sobre la iglesia es para nuestro propio bien, porque nosotros no sabemos cuidarnos.
Ahora, resulta que está buscando qué cosa es esa estrategia de problema, reacción, solución, control. Esa es la idea. Satanás quiere controlarnos. Satanás siempre quiere controlarnos a través de tentaciones. Cuando nosotros caímos en tentación y pecado, el pecado nos controla. Romanos capítulo 4, 5 y 6 habla de eso. También Él trata de controlarnos por ofensas. Él produce las ofensas y quedamos con rabia, con enojo y con resentimiento y después depresión y nos controla. Él trata de controlarnos por miedo. Él trata de controlarnos por la falsa religión. Y ahora está tratando de controlarnos a través de esa pandemia que está sucediendo a nivel del mundo. Y dice que cuando llegue el momento, Satanás va a tener su simiente. Como Dios dijo, tu simiente, el anticristo, va a estar la persona que va a llegar a ser el gobernante sobre el mundo. Entonces, eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo van a controlarnos esto? Déjame mencionar algunas cosas y ya se alargó mucho. Nosotros vemos de que la forma que el anticristo, su sistema hoy día quiere controlarnos es, número uno, control de información. Control de información significa que la mayoría de las noticias, las organizaciones, empresas, etc., viene controlado por el dinero. Y ellos controlan qué está. Puede decir en Estados Unidos que Trump no es globalista, entonces todo negativo. ¿Cuántas veces escucha algo positivo de Trump? Nunca va a escuchar. No va a escuchar porque ellos tienen control de toda la noticia que está saliendo para manipular nuestra manera de pensar. Ellos van a controlar, pero tenemos Twitter, tenemos Facebook. Ellos también censuran. Ellos tienen su sistema de censurar. Si hay ciertas cosas no hay problema, pero si uno empieza a poner ciertas cosas, ¡pum!, se corta. Bajo ese significado, dice que nosotros no vamos a permitir odio. Entonces los haters, en inglés, los haters, la gente que odia, vamos a cortar su mensaje. Entonces, si un cristiano dice que la Biblia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer y homosexualidad es pecado, está odiando, se corta. Si uno empieza a desmascarar lo que sucede, ¡pum!, se corta. Pero otra cosa se está moviendo, entonces la gente tiene la idea de que estamos recibiendo más información, pero es interesante. En el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 4, dice que vamos a tener más movimiento y más tecnología o más ciencia en los últimos días. Transporte ha subido, información, tenemos más información que nunca. Pero ¿qué dice en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 7? Dice que en los últimos días los hombres estarán aprendiendo siempre y nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. La gente está recibiendo más información que nunca, pero no está llegando a la verdad. Alguien está controlando la información. El que controla la información, controla la gente. Número 2, la tecnología. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos uno de esos aparatos, un teléfono, iPad, computador, internet, etc. Y no sé si ha fijado que hay más gente que está muriendo hoy día por un accidente porque alguien andaba hablando por teléfono que por cerebro. ¿Ha visto los jóvenes, hasta los niños chicos, ya no necesitamos nada porque el niño así, todo el día? Hipnosis. ¿Y cuántas mujeres? Yo veo que a una hermana de nuestra iglesia no puede dejar de escribir. Somos adictos a la tecnología. Entonces, hasta un obispo de la iglesia en Roma dice, en Rusia dice que el anticristo va a controlarnos a través de nuestra tecnología. Entonces, la tecnología es algo hipnótico. También a través de la tecnología estamos hay un espionaje. ¿Sabes qué? Era interesante que después de un mes completo apareció en mi correo electrónico cada lugar donde yo había visitado. Después del mes siguiente, cada lugar donde yo había visitado apareció. Ellos están controlando dónde estamos. Ellos están controlando. Yo de repente estoy en mi correo electrónico y aparece publicidad de cosas que yo había buscado. En su Google, ellos tienen una historia y puede borrar en su computador, pero no va a borrar. Porque ellos están controlando, ellos saben todo de nosotros. Esa tecnología, espionaje, que ellos saben lo que pasa y cuando uno empieza a meterse en problemas, ellos
empieza a salir todo lo malo que hizo la persona. También la tecnología, los chip, nanochip, digamos, cosas que se van a colocar adentro, que tienen toda la historia nuestra. Y dice que va a poner, bueno, está dando las vacunas, y dice que también que aún la gente misma no se va a saber de lo que está pasando, es tan chiquitito. También por la economía, vemos que están cortando la economía está bajando para que somos dependientes al Estado. Y cuando estamos dependientes del Estado tiene control, porque tiene plata, controla. Y van a poner 666, dice en Apocalipsis capítulo 13, y el que no tiene su número en su mano o su frente, ¿sí?, no va a poder vender o comprar. Es decir, que van a controlar la economía. También vemos por eso que no solamente la gente no puede salir, pero hay problemas emocionales, hay la depresión, hay problemas psicológicos, hay violencia intrafamiliar. Todas esas cosas están sucediendo en la economía. Ahora, yo quiero llegar a decir que es una prueba esa de la crisis de corona. Es una prueba que ha sido iniciado para ver cómo el mundo iba a reaccionar, y el mundo reaccionó tal como ellos querían. Está preparando para cosas futuras. Acuérdense, más crisis viene. Y el misterio de iniquidad, el misterio de anomianes, es decir, el antropos anomios ya está en acción, ya está sucediendo. Pero tengo noticias. Ahora, a veces alguien te está presentando, tengo noticias buenas y noticias malas. ¿Qué prefiere, las noticias malas o las noticias buenas primeras? Entonces, en este caso, vamos a ver las noticias malas, y esto es de que el anticristo ya está trabajando entre el mundo. ¿Qué es la buena noticia? Volvemos al 2 Tesalonicenses y leemos lo que dice versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene. Lo que detiene. Algo está deteniendo. Es decir, que el anticristo, por todas sus acciones de misterio, el anticristo no tiene el permiso de actuar hasta que Dios le dé. Dice que hay algo que está deteniendo el anticristo. A mi parecer es la iglesia. Así que cuando la iglesia cede completamente, no va a tener nada parado. Pero el versículo siguiente es más importante, porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, ahora es una persona, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y es alguien que está deteniendo, que no va a permitir que suceda, que no va a empezar la tribulación. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora dentro de la iglesia. Ese es lo que vamos a tocar el tema en la noche hoy día, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros también. Pero vamos a ver esto, vamos a ver de que ¿cuándo va a ser quitado el Espíritu Santo? Va a suceder cuando sucede el rapto de la iglesia. Cuando el rapto de la iglesia sucede, la iglesia está quitada, el Espíritu Santo en el sentido presente en la iglesia también quitado, y ya todo comienza, capítulo 6, versículo 1. De Apocalipsis. Ya el hombre, el antropos anomias, ya va a comenzar su plan y ya va a estar funcionando. La buena noticia, no vamos a estar. Nada puede detener nuestra reunión con Cristo en el cielo, el tribunal de Cristo, cuando pasamos la boda del Cordero, todo esto, mientras que el mundo va a tener que enfrentar el antropos anomias controlando, y él va a ir al templo de los judíos, va a presentarse como si él mismo fuese Dios. Ahora, lo que pasa es que en el rapto está mencionado en 1 Tesalonicenses 4, la carta que Pablo ya había mandado, que entonces dice que versículos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los cuerpos de los muertos en Cristo resucitarán, porque son cuerpos que resucitan, no los espíritus. Okay. ¿Dónde están ellos? Dicen anteriormente, dice que está con Jesús. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados, el rapto, arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así que las buenas noticias, cuando todo esto sucede no vamos a estar. Dios nos va a quitar. Apocalipsis 3:10 dice que no estamos puestos para la ira. La novia de Cristo, la iglesia, no está puesto para la ira de la tribulación. Dios va a quitar la iglesia, va a quitar el Espíritu Santo y ya va a empezar el plan. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos que mantener la vista en el Señor y no en las noticias. Hay que pensar de que, por ejemplo, en California cada día 700 personas se mueren. De este 700, 2 a 5 puede ser del virus de corona. 5 de 700. Pero cada iglesia está cerrada. Algo normal. Yo veo que nosotros debemos estar orando para que nosotros podamos volver, no solamente para congregarse aquí, podemos congregar por el video, no debemos sacar las restricciones para que podamos volver a evangelizar libremente. Porque no hay ciertas personas que están convertidas, pero la verdad es que la gente está lista para recibir el mensaje, pero no tenemos acceso por la restricción. Oren mucho. Pero, ¿qué dice la Biblia? Nos engañe, que nadie os engañe. Piensa como la Biblia. No deje que el mundo manipule tu forma de pensar. Si tú dices lo mismo que la está diciendo todo el mundo, ¿dónde es la diferencia? Vamos a terminar el momento de oración y pido que cada uno empiece a orar. Señor, dame la confianza y la valentía de confiar en tu palabra y no en las circunstancias que me están rodeando. Que tú seas glorificado y que yo mantenga mi testimonio y mi valentía en esos días. Así que oremos.